Listo, 7 minutos.
¿Empiezo? ¿A la cámara? Buenas tardes, bienvenidos al segundo Foro Internacional del Conocimiento. En este espacio tendremos dos conferencias. La primera de ellas se llama Intervención del diseño en la reactivación del transporte público en Bolivia, utilizando el gas natural como combustible menos contaminante, a cargo del doctor Ascensión Juan Noyola Carmona y un grupo de estudiantes en los que están Carolina Magallanes Morales, Paulina Vázquez Hernández, Ernesto González Villarreal, Victoria Lisette Espinosa Pérez. Y en la segunda conferencia, llamada Aprendizaje Autónoma en el Diseño, Estrategias Docentes, estará a cargo la maestra Ana María Torres Fregoso, el maestro Alberto Escalera Silva y la doctora Alejandra Marín. Empezando con la primera de las conferencias, el doctor Juan Noyola Carmona, es profesor invitado en diversas instituciones de educación superior en México. Se ha desempeñado como primer secretario de la Embajada de México en el Canadá, participando en el equipo mexicano que negoció los acuerdos paralelos al Tratado Libre de Comercio entre 1993 y 1996. Ha sido asesor del gobierno de Bolívar en el programa de Integración Regional del Noreste y su vinculación con Texas, socio fundador del Centro de Investigaciones del Negocio, además de miembro del Comité Coordinador de la Red de Investigación sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina. El doctor Noyola es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde el 2001. Ha escrito 14 libros y 42 artículos y capítulos de libro combinados. Dejo con ustedes al doctor Noyola y a su equipo. Gracias. Buenas tardes. Vamos a presentar un trabajo que tiene relación con una vinculación que tenemos con la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Y Bolivia tiene el interés de impulsar diferentes programas que ayuden a su población y a su economía. En este caso particular, el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, junto con la universidad, ha tenido el interés de Bolivia, ha tenido el interés de impulsar un programa de reconversión del transporte público que en lugar de usar diésel, utilicen gas natural. Porque Bolivia tiene una grandes reservas de gas natural y el diésel que usan para el transporte público lo importan, entonces buscan un beneficio doble. Por un lado, dejar de importar diésel o combustibles líquidos y por otro lado, ser más amigables con el entorno, con el medio ambiente. Desde que inició el semestre, con los muchachos que están conmigo en servicio social les propuse que trabajáramos en esto y hemos estado trabajando buscando información. Yo les compartí por ahí cosas que se han hecho, que habíamos estado trabajando con la gente de Bolivia. Y la idea fundamental es que se entrenen un poco en el oficio de la investigación. El objetivo a mediano plazo que yo les dije que ojalá y sea el producto del semestre, que publiquemos un artículo en Bolivia sobre esto que estamos trabajando. Entonces, pasamos a la primera diapositiva, por favor. A la siguiente, por favor. Ok. Dentro de los beneficios que se buscan en Bolivia con este programa de reconversión del transporte público usando como combustible el gas natural, ellos vislumbran que pueden tener un impacto en el empleo, más o menos que hubiera un beneficio de 72,000 empleos directos en el sector del transporte público.
y 5,000 empleos indirectos por actividades que están relacionadas con los talleres de reconversión de gas natural vehicular, los talleres de rectificación y empresas de comercialización de partes de gas natural vehicular. También piensan que se puede fomentar un cambio tecnológico en este proceso de reconversión y que buscan la implementación de talleres de reconversión y mantenimiento de gas vehicular. También se busca establecer estaciones de servicio. La siguiente, por favor. Ahí le pasamos la palabra, antes de pasarle la palabra déjenme decirles a quién de los compañeros, a Paulina. Otra de las cosas que creo que es importante, y yo creo que todos los profesores lo hacemos, es que en los procesos de enseñanza los estudiantes aprendan de lo que hacemos los profesores, y en ese sentido creo que el aprendizaje puede ser más benéfico, más útil, que puede dejar una experiencia de aprendizaje positiva en los estudiantes. Entonces, le pasamos la palabra, déjenme decirles, a Paulina Vázquez. Gracias, doctor. ¿Podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor? Continuamos con las siguientes cuestiones. ¿Qué es el gas natural y por qué inició a usarse como combustible vehicular? Bueno, como concepto clave tenemos que el gas natural es una mezcla de gases, principalmente de metano. La proporción en la que se encuentra este compuesto aproximadamente es del 75% al 95% del volumen total de la mezcla. El resto de los componentes, para mencionarlos rápidamente, son etano, propano, butano, nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, helio y por último argón. Debido a estos componentes, el gas natural es una fuente de energía versátil, la que es utilizada en varios ámbitos de la industria, como por ejemplo, para abastecer calor, generar electricidad, fuerza motriz y como materia prima en las industrias. Pero específicamente en el área de transporte se utiliza como sustituto de otros combustibles, como lo mencionó el doctor anteriormente, el diésel, la gasolina y de otros alcoholes. Por favor, la siguiente diapositiva. Ok, continuamos con el gas natural, gas natural vehicular, sus siglas GNV, surge como alternativa para combustible automotor por su bajo costo y el importante rendimiento que este proporciona, el cual, a escala 1:1, comparado con la gasolina magna, un vehículo con gas natural vehicular recorrerá los mismos kilómetros, en especial a lo que se refiere al transporte público. Esto sin contar con los ahorros colaterales que este gas natural proporciona, desprendiendo al incremento de vida útil de los elementos como bujías, sistema de escape, carburador y aceites lubricantes, según Foro Nuclear 2020. Le cedo la palabra a mi compañera Carolina. Gracias. En la siguiente diapositiva yo hablaré de las ventajas del gas natural vehicular. Una es el bajo costo. Este es menor debido a que la extracción de gas natural hecha de manera adecuada es más fácil que los gases licuados del petróleo. También su precio permanece congelado por largos tiempos y es entre 25 y 50% más económico que la gasolina. También es menos contaminante, ya que está constituido en un 95% por metano, no emite partículas sólidas. Es más seguro, ya que es más liviano que el aire, se disipa rápidamente y elimina la posibilidad de acumulación o formación de mezclas explosivas. Además, por estar olorizado con mercaptanos, sus fugas son muy fáciles de detectar. Y en cuanto a accesibilidad o compatibilidad, el gas natural vehicular es un combustible que se puede usar en cualquier tipo de vehículo con motor de combustión interna. La siguiente, por favor.
Contra otros combustibles, el gas natural tiene más rendimiento. A diferencia de la gasolina, permite que los vehículos consuman menos combustible y tengan mayor recorrido de kilometraje. Económicamente, es más barato y menos contaminante. En cuanto a accesibilidad, no tiene muchos puntos de abastecimiento. La gasolina, que lleva años de delantera, tiene muchos más lugares donde puedes obtenerla. En cuanto a ahorro, como ya se mencionó anteriormente, es entre 25 y 50% más económica, y en el medio ambiente emite muchos menos contaminantes, aproximadamente un 96% menos de monóxido de carbono. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Victoria. Al parecer, mi compañera tiene problemas con su computadora, así que yo daré la información. Continuamos. El gas natural y Bolivia. Producción de gas natural en Bolivia. Principalmente se obtiene de la región de Tarija, donde se encuentra la segunda reserva más grande de Sudamérica. Punto número 2. Consumo de gas natural en Bolivia. De todo el gas producido, solo se consume el 25% de manera nacional. El 3 es el comercio de gas natural en Bolivia. Las ventas principalmente son a Brasil, 27.7 millones al día, y Argentina, 15.4 millones metros cúbicos al día. El transporte, referente a Bolivia, está en bajo desarrollo en infraestructura y alto costo de operación. Su principal medio de transporte es terrestre por carretera. Y número 5 son los beneficios. Es menor emisión de contaminantes a comparación de la gasolina y el diésel. Siguiente, por favor. Y le cedo la palabra a mi compañera Carolina. Gracias. Algunos de los principios del diseño que se relacionan con esta investigación y con la propuesta que se dará a continuación son la igualdad de uso, que el diseño debe permitir un uso fácil, adecuado y seguro a todas las personas; la flexibilidad, que debe adaptarse a una amplia variedad de preferencias, habilidades y capacidades individuales; la sencillez y comprensión intuitiva, que resulte fácil de usar, tomando en cuenta los conocimientos, capacidades y habilidades de quien vaya a utilizarlo; la facilidad en la percepción de la información, que la información se transmita de buena manera a todas las personas con independencia de sus capacidades; la tolerancia al error, que debe minimizar el efecto que sobre el uso puedan tener las acciones que se producen por equivocación; la adecuación en las dimensiones, que se ha diseñado con las dimensiones apropiadas para permitir la deambulación, localización, alcance, manipulación y comunicación; y la eficacia en el esfuerzo, que pueda ser usado por cualquiera de forma eficaz con el mínimo esfuerzo posible. Ahora cedo la palabra a mi compañero Ernesto.
Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte se explicará la propuesta que se encuentra en proceso y la manera en cómo se está fundamentando el proceso creativo de la misma. Siguiente. La arquitectura busca plasmar a través de su geometría y abstracción una serie de conceptos ligados al funcionamiento y la visión y misión del espacio a desarrollar. Era importante querer aclarar esto como punto de diseño. Siguiente, por favor. Y es también una parte importante el rol social que tiene la arquitectura y es que esta misma busca plasmar a través de su geometría y abstracción una serie de conceptos ligados al funcionamiento al funcionamiento y visión del espacio, ya que la sociedad urbana es definida por su cultura y con un sistema de valores, normas y relaciones sociales que influyen en la construcción de símbolos y su significado. La comunicación de esta logra un proceso de reconocimiento entre los sujetos que poseen un mismo código y esto hace que se puedan entender los códigos utilizados por la sociedad para comunicarse, pero también de reconocer expresiones sociales de esta cultura. Y pues la arquitectura no está exenta de esta carga ideológica de que la sociedad forma parte de una estructura urbana, por lo cual se busca obtener un simbolismo que el mismo habitante de la ciudad le da. Siguiente, por favor. Y es por esto que para nosotros es muy importante resaltar este conjunto de valores como la sustentabilidad, la ecología, el orgullo y la identidad, porque estos valores nos hablan de conceptos e ideologías que debemos tener presentes como sociedad latinoamericana en este siglo XXI ante los grandes cambios que afrontaremos en un futuro cercano. Siguiente, por favor. Es por esto que nos surgió la idea de unir estos valores de nuestra propuesta que se basó del árbol quebracho colorado, que tiene un gran peso simbólico en la región de Bolivia, ya que principalmente es un árbol endémico de las regiones áridas y semiáridas y cuenta con una amplia variedad de propiedades naturales y se caracteriza como su madera se caracteriza por la firmeza y dureza. Siguiente, por favor. En las siguientes imágenes podemos observar un marco de referencia de cómo se planea proyectar la estructura de nuestra idea y obviamente ya adentrándonos un poco más con soluciones y propuestas tecnológicas, ecológicas y sustentables que obviamente serán desarrolladas técnicamente y arquitectónicamente. Esto ya sería todo de mi parte. Ok. Bueno, como se puede apreciar, es una fase inicial, media de desarrollo de esta propuesta. Bolivia es de los países más pobres de América Latina. Sin embargo, por las cuestiones así políticas, se han iniciado campañas de combate a la pobreza que han reducido la pobreza en aproximadamente el 40% de lo que tenían. Entonces, sin embargo, es un país con muchos contrastes, muy polarizado, al igual que México. Tiene muchas coincidencias con México. Nosotros también estamos polarizados. Entonces, el medio de transporte, por la geografía de Bolivia, el transporte tiene 3 centros básicamente de desarrollo industrial. No tiene mucha industria, pero sí el desarrollo económico está dado entre regiones, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Se piensa que este proyecto, este programa, le va a traer beneficios a Bolivia en el sentido de que pues van a usar un recurso que no es renovable, pero es un recurso que ellos tienen
y en el sentido que van a dejar de depender de la importación de diésel. Entonces, por ejemplo, La Paz, que es donde concentra el poder político, tiene una geografía pues, con mucha pendiente. Y entonces han desarrollado un sistema de transporte alternativo que es con teleféricos, y tienen 11 líneas de teleféricos. El sistema de transporte de teleférico no es muy usado por la población porque, comparado con el transporte terrestre, es ligeramente más caro el teleférico que el transporte terrestre. Entonces la gente, por la condición de los ingresos, decide invertir más tiempo en los traslados por ahorro de gasto en el transporte. El sistema de teleféricos es muy dinámico, es de primer mundo, y uno lo ve y a veces no corresponde con las condiciones del país, pero si ustedes se imaginan conocer Bolivia o La Paz, es como si uno fuera de Monterrey a San Pedro. Hay partes que tiene La Paz donde está la ciudad, la actividad pública, y hacia el sur, como es San Pedro, tienen desarrollo bastante marcado de clase media alta y alta. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos. Bueno, agradecemos al doctor Noyola y a su equipo, y efectivamente vamos a pasar a una sesión de preguntas. Aquí nos llega una. Doctor Noyola, nos preguntan ¿qué relación podría tener en la economía mexicana la utilización de gas natural y en qué medida es viable? Bueno, si ustedes se fijan, en Monterrey ya ahí se están proliferando las estaciones de servicio de gas natural. Muchos taxis, por ejemplo, utilizan ya gas natural. Entonces, se ha pensado, y creo que es el modelo que piensa seguir Bolivia, en hacer estaciones de servicio trimodales, o sea, vender gasolina, vender diésel y vender gas natural. Entonces, ya hay gente, ya hay empresarios, yo los contacté, que están importando unidades de transporte ya preparadas para el uso de gas natural. Entonces, hay una discusión ahí de la eficiencia que puede tener los convertidores. Un convertidor, para que sea dinámico, que sea dual, o sea, que use gas natural y use gasolina o diésel, cuesta alrededor de 30,000 pesos. Y fíjense, curiosamente, a diferencia de nosotros, en Bolivia hay un programa, hay un fideicomiso que se les obsequia, por así decirlo, el convertidor para usar gas natural a las unidades de transporte, ya sea público o ya sea privado, y se recupera el dinero con un ligero precio superior al gas natural. O sea, cada vez que cargue la gente gas natural, algunos centavos van para ese fideicomiso. Entonces, aquí en México cuesta más o menos eso, 30,000, 32,000 pesos. Sí, y es probable que el rendimiento que da el gas natural es más o menos como el que da la gasolina o el que da el diésel, pero el precio es la mitad. Entonces, una de las cosas que yo he estado platicando con los estudiantes es la cuestión del gas natural para nosotros particularmente. Vivimos un periodo hace algunos días con una helada. Nosotros dependemos de la importación de gas natural para producir energía eléctrica y para la empresa. El 80% del gas que se consume en México se usa para la generación de energía eléctrica. El 20% se usa para el consumo doméstico o privado. Entonces, pues importamos el gas. Entonces, una de las críticas que hay en el uso del gas o la explotación del gas es el método que se denomina como fracking. Entonces, en algunos países desarrollados está prohibido porque es un cóctel de sustancias químicas y explosivos que se depositan a grandes profundidades, se hacen estallar, y entonces, como el gas se encuentra encapsulado, empieza a brotar. Pero no brota por un tubo, sino sale por diferentes lados. Entonces, es factible, es más amigable con el entorno del gas natural, para usarlo como combustible,
que el diésel y que la gasolina. Contamina menos. Entonces, México y Nuevo León está haciendo esa conversión. Hay algunos empresarios que ya están encaminados a importar unidades, a vender los dispositivos y a poner estaciones de servicio. Yo creo que es un camino, yo creo que el mejor camino que podemos seguir, si queremos ser amigables, es usar la tracción eléctrica. Pero para eso nos va a llevar algún tiempo. Muchas gracias, doctor Noviola. Hay una pregunta más. Vemos que usted involucró a estudiantes en su trabajo, lo cual es muy loable, y precisamente en ese sentido viene la pregunta. Los estudiantes de arquitectura, ¿de qué manera se pueden involucrar, arquitectura industrial, perdón, en el desarrollo de este tipo de industrias? Bueno, aquí es un ejemplo clásico. Ernesto, al estar platicando sobre esto, Ernesto se le ocurrió por hacer una estación de servicio y está trabajando en eso, aplicar la arquitectura con algo característico que dé identidad a la comunidad, a la sociedad boliviana. Y él pensó, bueno, pues un árbol, las estaciones pueden tener de alguna manera simbólica esa forma. Y ahí es una aplicación directa de lo que está aprendiendo él como estudiante de arquitectura. Y también las chicas que están estudiando diseño han incorporado cosas que han aprendido en la teoría o en el salón de clase para aplicarlo en un proyecto específico. Yo creo que ese es un camino que podemos seguir para la formación. O sea, de hecho necesitamos la formación de cuadros para diferentes ámbitos, pero sí, la academia necesita formar cuadros para gente que se dedique a la investigación. Y yo estaba platicando con los estudiantes que si en su proyecto de vida ellos tienen la idea de dedicarse a la investigación o a la academia, puede ser un camino. O sea, yo creo que producir un artículo que sea aceptado, que sea publicado, les va a dar a ellos la posibilidad de, primero, de hacer investigación y de plasmarlo en un reporte de investigación que puede ser un artículo, les va a dar a ellos la sensación o la experiencia de aprendizaje de que es un área en la que se pueden dedicar. Entonces, yo creo que se pueden combinar las cosas. El trabajo está combinando de alguna manera las experiencias de aprendizaje que ellos tienen en sus cursos y plasmados en un proyecto de investigación específico, particular. Y sí me gustaría, en los últimos minutos que nos quedan de la presentación, pedirles a los muchachos que nos brinden alguna opinión de lo que les ha parecido a ellos involucrarse en un proyecto como este. E invitaría entonces a que Paulina, Carolina, Victoria y Ernesto nos digan su apreciación, su reflexión final sobre esto, en lo que estamos haciendo. ¿Quién toma la palabra? De ustedes, chicos. Yo podría. Buenas tardes, soy Victoria. La verdad, este proyecto ha sido una experiencia completamente nueva. Es la primera vez que, al menos para mí, participo en un equipo de investigación y le veo muchos beneficios. La verdad ha sido una experiencia algo cansada, pero yo la consideraría también muy gratificante porque me ha permitido conocer personas que se desarrollan en diferentes ámbitos. Como ya lo mencionó el doctor, somos 3 personas de diseño trabajando con una arquitectura y de igual manera el doctor Noyola tiene mucha experiencia en lo que es la investigación. Así que yo sí creo que para nosotros estudiantes puede ser muy importante o muy útil el poder participar en estos proyectos, además porque ya nos estamos acercando más a lo que serían trabajos del campo real, no tanto limitarnos a lo escolar. Y a su vez, pues nos permite ver a dónde nos gustaría dirigir o enfocar nuestra carrera. Así que yo creo que ha sido una experiencia muy bonita.
Bueno, de mi parte creo que es importante como ya lo mencioné en la presentación, la importancia de la arquitectura tanto en un espacio físico como en un espacio en particular como en la ciudad. Entonces, o sea, creo que la parte de darle un símbolo a un espacio es demasiado importante porque es lo que le da carácter a una sociedad, lo que una sociedad le da el símbolo, lo que le da percepción. Entonces, esa parte de la arquitectura pues es muy importante y cómo remarca una visión a través de un símbolo, o sea, a través de un símbolo cómo se pueden representar tantos valores, creo que es lo que se puede remarcar dentro de la función de la arquitectura en este proyecto. Por mi parte, creo que fue una experiencia que nos permitió ver que el diseño puede ser aplicado en muchas cosas, incluso en cosas que ni siquiera pensábamos, como esto del gas natural, y que incluso estando aquí en la universidad podemos participar con proyectos de otros lugares y con otras personas de otros ámbitos. Creo que eso es lo más importante. Pues bueno, yo creo que hay alguien más que va a participar, ¿no? ¿Verdad? Sí, Paulina, adelante. Sí, rápidamente. Por último, quería agradecer al doctor Noyola por darnos la oportunidad de relacionarnos a este proyecto. Aunque es un tema ajeno a lo que estábamos acostumbrados, nos está dejando enseñanzas gratificantes, las cuales podemos emplear en un futuro como diseñadores al incorporar temas como el gas natural a nuestros diseños. Y sería todo. Gracias. Bueno, entonces esperamos que al final del semestre tengamos un producto que vamos a compartir con ustedes y ojalá en buen término pues sea publicable. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Noyola. Muy interesante que usted tenga esta oportunidad de compartir con los alumnos el conocimiento que usted tiene, su experiencia. Y bueno, le agradecemos su participación junto con su equipo y pues aquí estamos en la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias, doctor Noyola. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, continuamos con estas conferencias. A continuación, iniciaremos con la conferencia llamada Aprendizaje Autónomo en el Diseño, Estrategias Docentes. En esta conferencia participan la maestra en diseño de productos Ana María Torres Fragoso. La maestra Ana María es licenciada en diseño industrial, egresada de la Facultad de Arquitectura de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en diseño y desarrollo de nuevos productos, la cual se llevó en conjunto entre la UANL y la UDG, la U de Guadalajara. Así como tiene la especialidad en tecnologías educativas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La maestra Ana María es pasante del doctorado en educación con orientación en constructivismo y nuevas tecnologías en el sistema educativo FOSIM. Como investigadora ha desarrollado proyectos tales como el estudio diagnóstico comparativo de procesos de enseñanza en docente de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, con base en el manejo de estrategias de aprendizaje autónomo en red con la Universidad de Pamplona en Colombia. Por su parte, el maestro en diseño industrial Alberto Escalera Silva es licenciado en diseño industrial de la UANL en 2005. Es máster en diseño de interiores y escenarios para la vida por el CICE de la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías en Madrid, España, en 2010. Como diseñador trabajó en proyectos de diseño de productos, diseño inmobiliario, diseño de stands, entre otras cosas. El maestro Escalera es miembro del Comité de Invenciones de la Facultad de Arquitectura y desde 2016 se desempeña como secretario académico
de la licenciatura en Diseño Industrial en esta institución. Finalmente, la doctora Alejandra Marín González es diseñadora industrial y arquitecta por la UANL. Tiene maestría en Administración y especialidad en Relaciones Industriales, además de tener el doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la UANL. Ha sido tutora de tesis de licenciatura, Diseño Industrial, además de dirigir tesis de maestría en Gestión e Innovación del Diseño. Y desde 2009 es miembro de la Comisión de Exámenes Profesionales de la Facultad de Arquitectura de la UANL. Ha sido dictaminador de congresos nacionales y asesor de proyectos de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT y miembro de la Comisión de Contraloría Social de la UANL. Cedemos la palabra a la maestra Ana María Torres para que inicie con su equipo. Gracias, maestra. Hola, muchas gracias, doctor Carlos. Gracias por la presentación. Bueno, pues el día de hoy, pues quiero agradecer a todos los que hacen posible este segundo foro del conocimiento, especialmente pues a la directora de nuestra facultad, la doctora María Teresa Ledesma, y a la doctora María Teresa Cedillo, subdirectora de posgrado e investigación, por permitirnos participar con nuestro proyecto. Pues el día de hoy vamos a presentar, mis compañeros y yo, vamos a hablar un poco de los resultados de una investigación que hemos llevado a cabo desde el 2019. Esta vinculación o este proyecto está vinculado con la Universidad Autónoma de Pamplona en Colombia, como bien lo mencionó el doctor Aparicio. Ha tenido esta investigación, nos dio muy buenos resultados, aprendimos muchas cosas. El tema es aprendizaje autónomo, que vamos a hablar un poquito de él para entrar en contexto. Los participantes en este compendio de estrategias, que fue el resultado que se obtuvo de esta investigación, este compendio de estrategias participan diferentes profesores. Tal vez no podemos todos platicar nuestra experiencia porque es muy poco el tiempo, pero van a estar como muestra la maestra Alejandra Marín y el maestro Alberto Escalera, que les van a platicar de su experiencia en este proyecto. Para entrar un poquito en contexto, sabemos que en los últimos años la educación se ha visto muy influenciada por diversos factores socioculturales que nos llevaron a pensar un poco sobre cuál debería de ser el enfoque, el sentido, los alcances que debe tener la educación, especialmente en la educación superior, que es donde nosotros estamos. Los nuevos modelos educativos nos han marcado una tendencia en la cual nos han llevado a preguntarnos cuál es el verdadero sentido que tienen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula en la actualidad. Coincidimos con diferentes autores que desde la educación debe propiciarse en los estudiantes una personalidad autónoma que les permita a ellos ir adquiriendo conocimiento, que pueda desarrollar actitudes investigativas, que les provoquen muchas cuestiones, preguntarse bastante, para que utilicen todo lo aprendido como base para aprender más. Es decir, los conocimientos previos que tienen, es bueno por ahí tomarlos mucho en cuenta para que el estudiante propicie su propio aprendizaje. En la situación en la cual nos encontramos hoy en día, todos, ¿verdad?, inmersos, que es generada por esta pandemia del COVID-19, requiere actualmente que desarrollemos capacidades como aprender a aprender, la capacidad de autocontrol, la capacidad de manejo de nuestra voluntad, y todos estos conceptos han hecho que el aprendizaje autónomo cobre una especial relevancia, por lo que nos enfocamos a este tema en nuestra investigación. Algunos autores, la siguiente por favor. Algunos autores la siguiente. Algunos autores que hemos, la siguiente por favor, que hemos manejado o que hemos consultado, hablan precisamente de esto. Por ejemplo, Nova, que en el 88 nos menciona que los estudiantes deben de ser ejecutores de su propio conocimiento. Pozo y Monereo en el 99 también hablan de que la educación debe de propiciar a que los estudiantes aprendan con intención.
También estos autores mencionan que debe de irse llevando poco a poco a los estudiantes de la dependencia a la autonomía y que los profesores debemos de tener un papel solo de mediadores. Hay otros autores como Bernardo Gallardo López, que fue el Premio Nobel de Educación en el 2000. Él también menciona que los estudiantes deben de ser aprendices estratégicos. Esto quiere decir que deben de saber observar, evaluar, planificar y controlar su propio proceso de aprendizaje. La UNESCO, por su cuenta, también menciona que las nuevas tecnologías han creado nuevas dinámicas en nuestro diario vivir. Los adelantos científicos, los técnicos, las expresiones culturales, todas estas están en constante evolución y por lo cual nosotros como profesores debemos preparar a los estudiantes para que puedan afrontar todos estos retos. Sabemos que los estudiantes un día van a salir de la escuela y debemos dejar en ellos ese mensaje de que con lo que ya saben pueden seguir generando conocimientos aunque ya no estén en la institución académica. Todas estas posiciones nos reafirman que la educación futura debe de promover la capacidad de los estudiantes de generar sus propios procesos de aprendizaje. Por esto, nosotros, la siguiente, por favor, nos dimos a la tarea de hacer una investigación en la facultad, en la escuela. Somos profesores de la licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura. Identificamos que los profesores desarrollan diferentes estrategias para desarrollar conocimientos diversos en los estudiantes o que también generan el mismo tipo de estrategia y consiguen diferentes resultados. Esto se nos hizo muy interesante, por lo cual invitamos a los profesores a que nos platicaran un poco sobre estas experiencias que tenían, qué sabían sobre el aprendizaje autónomo, qué sabían sobre estrategias. Se pusieron algunos cuestionarios a los profesores y nos dio resultados interesantes. En ese momento participaron 85 profesores de los 110 que éramos en ese momento. Es aproximadamente el 77%, que es un gran número de profesores a los cuales les agradecemos. Esto nos trajo mucha información y nos dio curiosidad por saber cuáles son las estrategias más adecuadas que ellos utilizan en clase, dentro y fuera del aula, para generar el conocimiento autónomo en los estudiantes. Siguiente, por favor. El propósito de esto, queríamos que los profesores describieran sus principales estrategias para que después las pudieran mostrar como herramientas paso a paso, que las fueran explicando y que nos mostraran cómo eran los resultados que se generaban de ciertas estrategias. Y el siguiente propósito es que ya después de que los profesores nos platicaran un poco sus experiencias, las plasmáramos en un compendio, en un libro, en un compendio de estrategias que después pudiéramos compartir con otros profesores. A veces los profesores nos ciclamos, utilizamos un solo tipo de estrategia sabiendo que hay de varios tipos. Y este libro que del cual van a platicar mis compañeros, precisamente eso propicia, ¿verdad? Que tengamos el conocimiento de otro tipo de estrategias, cómo se llevan a cabo de forma integral, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los resultados que se obtienen. Siguiente, por favor. Para esto, identificamos que las estrategias tienen muchas variantes, ¿verdad? Para poder seleccionar un profesor, un tipo de estrategia, tiene mucho que ver el contexto, si el salón es pequeño o grande, si hay pocos o muchos estudiantes, si el profesor está solo con compañeros, si es turno matutino o vespertino. O sea, todas estas variables llevan a que los profesores seleccionen estrategias adecuadas para el desarrollo del conocimiento. Algo que también tiene mucho que ver y que identificamos es que los profesores que son expertos desarrollan cierto tipo de estrategias. Los profesores que son más nuevos tienen otra visión y las estrategias las manejan diferente, por lo cual este libro o este compendio de estrategias habla de estas experiencias que tienen los profesores en el salón de clases, a veces fuera del salón de clases, y estas son las que vamos a compartir para que tengamos como
directorio o como experiencias o estrategias que podamos consultar y aplicarlas en nuestra clase. Siguiente. Estos son los profesores que participaron. Participamos 10 profesores, los cuales ahorita dos de ellos van a platicar su experiencia, los cuales se los agradecemos. También están aquí 2 profesores invitados de la vinculación de la Universidad de Pamplona en Colombia. Siguiente. Y este libro nos deja, o sea, con lo que participaron los profesores, este libro podemos encontrar 3 diferentes tipos de estrategias. Tenemos estrategias que están enfocadas a la teoría y a la metodología. Tenemos estrategias que están enfocadas a la creatividad y a la práctica en clase del desarrollo de la creatividad. Y también contamos con algunas otras que hablan sobre materiales y procesos, que es uno de los temas que el diseño industrial debe de conocer perfectamente. Pues también hay algunas estrategias que se platican en este compendio y que son muy sencillas de seguir. Siguiente, por favor. Dentro de este libro, ahí los profesores nos platican cómo es que algunas de las estrategias que utilizan, por ejemplo, la entrevista, los foros de discusión, los juegos de roles, son algunas de las estrategias que se desarrollan para ir generando diferentes aspectos en los estudiantes. Pueden ser estrategias que quieran generar la integración, la metacognición, la búsqueda de información, el procesamiento, o sea, cada una tiene su proceso muy definido. Los profesores lo explican muy bien en este libro. Siguiente, por favor. Y esto nos llevó a identificar que cuando utilizamos las estrategias de forma presencial, tenemos algunas cosas, unos aspectos importantes que podemos comparar. Por ejemplo, en el sistema presencial, pues tenemos un límite de participantes, no podemos tener muchos porque no podemos controlarlos. El trabajo es en equipo, debe de ser en un mismo tiempo y en un mismo entorno las estrategias. Sí podemos combinar estrategias, no muchas, pero sí se pueden combinar algunas para que no se nos salga de control. Pero esto nos da la oportunidad de pensar que este compendio puede pasarse a la forma digital, ¿verdad? Porque en la forma digital podemos participar un mayor número de estudiantes, el trabajo ya se vuelve colaborativo y se puede llevar en distintos tiempos y en diversos entornos. No tenemos que estar todos en el mismo lugar, como en este momento que cada quien está en un lugar distinto, pero sin embargo estamos compartiendo nuestras experiencias. Y tiene muchas ventajas, podemos hacer estadísticas, los resultados son inmediatos y creemos que es un compendio de estrategias que están en este libro que es bueno para que se vean que hay otras posibilidades de propiciar el aprendizaje autónomo en los estudiantes de diseño. Y para esto, pues voy a ceder la palabra a mis compañeros, primeramente el maestro Alberto Escalera Silva. Él va a platicarles de su experiencia y posteriormente la maestra Alejandra Marín. Muchas gracias y espero que este libro lo puedan ver pronto y pues lo puedan consultar y espero que les sirva. Muchas gracias. Alberto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Alberto Escalera, como ya me presentó la maestra Ana María. Muchísimas gracias por la invitación a este segundo foro del conocimiento de la Facultad de Arquitectura. Les voy a explicar un poquito sobre la experiencia que tuve participando en este proyecto de investigación. Específicamente, yo participé con una estrategia de juego de roles, ¿sí? Como una herramienta en el proceso de aprendizaje. Pues en el proceso de aprendizaje de cómo hacer proyectos de diseño, ¿sí? Es interesante porque esta estrategia me fui dando cuenta con los años que la fui haciendo, que de alguna manera no la había detallado como me hubiera gustado. Son ideas que uno va generando, ¿sí? Para poder implementar en el aula, y este libro fue la excusa perfecta como para poder sentarme y para poder decir, vamos a hacer la estrategia
de esta manera. Vamos a poner los puntos a todas las sillas que traigo y de alguna manera los años en los que estuve implementando la estrategia en diferentes grupos, pues me ayudó a poder tener una perspectiva interesante, diferente sobre qué poder implementar en la estrategia y a lo mejor qué otras cosas pues no agregar, ¿sí? Particularmente en este artículo no se busca o se habla sobre la experiencia de un servidor implementando esta estrategia de juego de roles como una de las experiencias, como una de las herramientas a utilizar durante el aprendizaje del proceso de diseño. ¿Qué es lo que buscamos nosotros o qué es lo que se busca específicamente al utilizar esta herramienta? Buscamos que los estudiantes buscamos que los estudiantes puedan incentivar su curiosidad y que de alguna manera puedan relacionar el conocimiento que han adquirido a lo largo de la carrera, ¿sí? Y cómo este conocimiento se puede relacionar con algunas otras áreas que son afines a la disciplina del diseño industrial. De alguna manera, tratar de ir definiendo la herramienta durante los diferentes años me pudo ayudar a poder entender en qué momentos del proceso de aprendizaje durante el semestre, por ejemplo, podría ser más pertinente poder implementar esta estrategia particularmente, ¿no? Que vamos a platicar de ella en un momento más. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué específicamente juego de roles? ¿Sí? ¿Cuándo utilizar juego de roles? ¿Por qué utilizar juego de roles? ¿Sí? Tratar de incentivar el aprendizaje autónomo en los estudiantes, ¿sí? Es una de las tendencias que se están utilizando desde hace varios años en la educación. El estudiante ya no puede estar en un rol pasivo, no tiene que estar haciendo cosas, tiene que estar en un rol activo y de alguna manera nosotros como profesores pues tenemos que facilitar, ¿sí?, a los estudiantes ambientes de aprendizaje que puedan favorecer el aprendizaje en general, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de la implementación precisamente de este tipo de estrategias. Entonces, estuve viendo específicamente cómo a través de estas tres variables que se presentan en esta diapositiva, pues nosotros podemos fortalecer precisamente la implementación o el uso de una estrategia como esta y de cómo puede beneficiar a los estudiantes el momento de estarlo haciendo. Para empezar, ¿qué es el juego de roles como tal? ¿Sí? Gaska y Zaragoza lo definen como una representación que hacen dos o más personas de una situación que sucede en un mundo real. La misma escena puede repetirse varias veces, incluyendo cambios en los perfiles de los personajes para entender cómo actúan los personajes, los diferentes usuarios en una misma situación, ¿sí? La variable número 2 que estuve viendo para esta herramienta tiene que ver con lo que menciona Bain en el 2004. Los profesores pueden optar por provocar a los estudiantes mediante estrategias que fomenten su curiosidad y les permiten desarrollar un pensamiento crítico, pero de una forma que resulte natural para ellos, ¿sí? Y la última, ¿sí?, que es la que menciona Jerez y Silva en el 2017, menciona que además de plantear preguntas nosotros como profesores que detonen también de alguna manera tenemos que implicar a los estudiantes en el proceso de la generación de estas preguntas. No solamente darle a los estudiantes las preguntas para que ellos opinen o nos digan su punto de vista o nos den alguna respuesta, sino en general el hecho de permitir que los estudiantes puedan generar estas preguntas, permitir que los estudiantes puedan explorar y de alguna manera descubrir las respuestas. No siempre dar las respuestas como profesor, sino permitir que los estudiantes puedan hacer todo este proceso de exploración. Ahora, particularmente hablando de la estrategia, específicamente el juego de roles que estamos implementando, ¿me puede ayudar con la que sigue, por favor? Sí. Tenemos esta estructura de la dinámica. El juego de roles trata de poder asignar roles diferentes a los estudiantes y que los estudiantes puedan interpretar este rol en una escena predeterminada. ¿Cuál es la escena predeterminada que estamos definiendo específicamente para esta herramienta como tal? Tiene que ver con el pitch de un proyecto, ¿sí? El estudiante número 1, con el rol número 1, que es el diseñador, tiene que pitchar un proyecto específicamente en alguna de las fases en las que se encuentra este proyecto.
y los estudiantes, ¿sí? Van a estar asumiendo un rol diferente. En el esquema que vemos en la parte izquierda tenemos algunas sugerencias de roles, son más o menos las que normalmente he ido utilizando con el paso del tiempo. Tenemos un estudiante que hace el rol de inversionista, otro que hace el marketing, otro que hace el rol de fabricante o de producción, uno más que interpreta al usuario o al consumidor y otro más que se encarga de hacer preguntas relacionadas con legislaciones y normativas. Cada uno de estos roles los va a definir también el profesor, ¿no? Dependiendo de en qué quiera hacer énfasis, dependiendo del nivel del grupo, dependiendo de la fase del proyecto, del semestre en la que se encuentren, y el profesor como moderador pues puede ir diciendo exactamente cuáles son los roles que más adecuados para lo que él busca o para el objetivo para el cual está planteando esta herramienta como tal, ¿no? En el ejemplo que tenemos del lado derecho, podemos ver ya el esquema metodológico de la dinámica. El estudiante número 1, que es el que cumple con el rol del diseñador, hace la presentación del proyecto de diseño, ¿sí? A una célula que está conformada por los demás roles. Cada uno de los estudiantes tiene que hacer preguntas relacionadas al rol asignado, ¿sí? Y aquí es muy interesante, muy importante, que uno como moderador pueda, si va a permitir a los estudiantes el poder hacer preguntas de un rol que no le toca, ¿sí? De forma que el estudiante número 1 termine de presentar su proyecto, los demás estudiantes van a estar pasándose el mando para realizar una pregunta específicamente asignada a ese rol. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues buscamos que los estudiantes puedan generar preguntas específicas sobre un rol en particular, que puedan mismos, qué tanto sé de cada disciplina o de cada, no sé, de cada una de las áreas que se relacionan con el diseño como tal. Esto les sirve a los estudiantes también para saber quizás cuáles son las áreas que son más afines a ellos, y al estudiante que está presentando el proyecto, pues le ayuda a poder tener una pues una retroalimentación, ¿sí? Variada desde diferentes ángulos o diferentes perspectivas. Cada una de las opiniones que pueda recibir por parte de los estudiantes, pues lo que se busca es que el estudiante que está haciendo la presentación de su proyecto, pues le pueda ayudar para poder seguir definiendo su proyecto y pueda de alguna manera mejorarlo si él cree que es conveniente cada una de las opiniones, o pues descartar, ¿no? Si alguna de las opiniones no le sirve para lo que él está buscando implementar con su proyecto de diseño. Una vez que se pitcha o que se termina de hacer esta retroalimentación, los estudiantes cambian de rol, ¿sí? El estudiante que está presentando pasa a la célula que pregunta y el rol número 2, ¿sí? Pasa a pitchar un nuevo proyecto, y así sucesivamente se va generando una ruleta hasta que todos los estudiantes han pasado por todos los roles y todos los estudiantes han de alguna manera y recibido una parte de lo que estamos buscando o el objetivo que podemos esperar o algunos resultados que podemos esperar de esta herramienta. ¿Se pueden ver con la siguiente, por favor? Son varios, ¿no? A lo largo de los años he ido recopilando algunas de las experiencias que he tenido con esta herramienta. Al principio muchas veces los estudiantes son un poco tímidos, no saben realmente qué tanto pueden preguntar, no saben si pueden preguntar esto, pueden preguntar aquello. Al principio es difícil que se sumerjan en el rol, ¿sí? Entonces nosotros como profesores y como moderadores tenemos que propiciar el hecho de que los estudiantes puedan generar precisamente las preguntas, ¿no? Y sobre todo que puedan ser preguntas relacionadas con el rol. Permite a los estudiantes también identificar, ¿no? De alguna manera el nivel de conocimientos con el que cuentan en cada una de las áreas en donde nosotros como profesores hemos definido. Sabes que el estudiante número 2 a lo mejor se dio cuenta que sabe mucho sobre producción, se dio cuenta que sabe mucho sobre procesos de fabricación, y a lo mejor el estudiante número 3 se dio cuenta que sabe más sobre marketing o que le interesa mucho hacer preguntas específicas sobre la conceptualización del proyecto, ¿sí? Ellos mismos van descubriendo quizás cuáles son las áreas en las cuales no saben o no tienen ni idea de qué preguntar, y cuáles son en las que se sienten un poquito más cómodos. Otro de los que
empezamos a descubrir fue que los estudiantes que dejan atrás esa primera fase de decir qué voy a preguntar y cómo funciona la dinámica, pues les da la posibilidad de poder retroalimentarse entre pares. Y hay como cierto nivel de confianza, a final de cuentas. Otro punto interesante es que se fomente el ambiente de aprendizaje un ambiente de aprendizaje que permite a los estudiantes explorar y sobre todo descubrir respuestas, ¿sí? Ellos van a hacer preguntas específicas que se les va ocurriendo conforme van avanzando, conforme van viendo un proyecto. Y le genera también a la persona que está presentando un proyecto de diseño, pues de alguna manera poder, vamos a decir, defender su producto, su proyecto, fundamentar su proyecto y ver quizás cosas que no se había dado cuenta que podías tomar en cuenta y que todavía estamos en una fase en la cual se puede implementar parte de la retroalimentación que se le han dado, ¿sí? Porque lo ideal sería que este tipo de dinámicas se pueda generar una vez que se tienen las primeras ideas o la primera alternativa de diseño con características generales para que el estudiante pueda generar la retroalimentación que le dan y pueda implementarlas en la propuesta. Otro de los puntos que estuvimos viendo es que nosotros como moderadores debemos permitir que la dinámica fluya en la presentación, ¿sí? Además de complementar con respuestas que enriquezcan los comentarios o preguntas de los estudiantes. Y una cosa muy importante que me tocó también presenciar en varias de las dinámicas es, a veces los estudiantes al principio, como mencioné, están un poco tímidos, pero conforme va avanzando, pues se sueltan un poco más y pueden ser preguntas muchísimo más inquisitivas. Entonces, nosotros como profesores también tenemos que estar al pendiente del tipo de preguntas que hacen los estudiantes para tratar de moderar y de mediar entre ellos y que no vaya a haber roces específicos entre ellos. En general, el participar en este libro me ayudó mucho a poder toda la experiencia que había tenido a lo largo de los semestres en los que he hecho esta estrategia. Me ha ayudado mucho a poder definir cómo mejorarla y incluso ya tengo ideas de poder hacer como otras mejoras, otras implementaciones en la misma estrategia que me den la oportunidad de poderlo implementar ahora de forma digital, que pues como saben, pues es una de las formas en las cuales hemos estado trabajando en el último tiempo. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Les doy la palabra a mi compañera, la doctora Alejandra Marín. Micrófono. Ahí, ya. Buenas tardes. Quisiera agradecer primero la invitación que me hizo la maestra Ana María para participar en este proyecto de investigación primero y después a la publicación que se generó por haber desarrollado esta investigación. Tuvimos el desarrollo de un proyecto en donde participaron otros colegas de la Universidad de Colombia, que también eso nutre mucho el comparativo de nuestro quehacer disciplinar, de nuestro quehacer dentro de la educación superior en el diseño. Y es por ello que se hace más interesante, ¿no? Saber qué hacen en otra parte de América Latina y qué hacemos también los profesores de esta parte más al norte en México, ¿no? Entonces, cuando se inicia este proyecto, nos pareció que era una oportunidad grande de poder vincular y desarrollar todo el conocimiento que a través de los años habíamos ido acumulando y hacer participar a nuestros compañeros de la licenciatura en diseño industrial. Entonces, por esa parte, creo yo que fue muy enriquecedor. Después de que tuvimos varios meses de recopilar tanta información por todos los profesores que ayudaron y participaron, como dijo la maestra Ana María hace un momento, participaron 87 maestros de más de 100 que había en ese momento en la planta de profesores de la licenciatura. Entonces, el poder analizar toda esa información nos llevó a un proceso en donde como investigadores, pues reafirmamos también, ¿verdad? Esa parte junto con nuestros compañeros en Colombia, de reafirmar esa parte que nos
que nos lleva a la tarea y que nos edifica en nuestro quehacer como profesores universitarios. Entonces, después de eso dijimos, bueno, con todos estos resultados tenemos que publicarlos, y el producto de ese resultado fue precisamente la publicación de este libro, que ya está, el registro ya se encuentra, nada más que tenemos el registro digital y no tenemos aún un ejemplar en físico, pero precisamente ya el libro está, su conformación ya está hecha. Muchos de los profesores, además de los participantes en la investigación, se hizo también el planteamiento de un taller en donde se capacitaba a los profesores de la licenciatura a enfocar y redefinir estas estrategias que utilizan en el salón de clase, a través de un taller donde estuvimos participando como 35 profesores, actualizándonos en este sentido de cuáles eran las herramientas que teníamos y que utilizábamos para poder enseñar mejor el diseño, ¿no? Entonces, y desarrollar en nuestros estudiantes estas competencias. Básicamente, ahora que estamos con este modelo donde tenemos que coadyuvar al desarrollo de las competencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, entonces, básicamente, nos fuimos o nos dimos a la tarea de analizar bien cómo este modelo educativo que tiene la universidad nos lleva a conocer la teoría constructivista, donde tenemos que entender que el aprender se hace a través del hacer, ¿no? Entonces, ese aprender haciendo es lo que nos toca a nosotros apoyar y respaldar con el uso de estas estrategias que utilizamos en el salón de clase. Entonces, básicamente a mí me toca participar en una clase que es investigación del diseño, en donde las estrategias de aprendizaje que yo he utilizado a lo largo del tiempo, pues son las estrategias del área de teórico-metodológico, en donde precisamente los estudiantes pasan por un proceso de aprendizaje y de administrar su aprendizaje por medio de hacer ejercicios. No es una clase teórica, sino que esta teoría que se les explica por mi parte, ¿verdad? Que es mi responsabilidad, se pone en práctica inmediatamente para que precisamente ellos lo adquieran como un aprendizaje más vivido y con ello que puedan darse cuenta para qué sirve esta teoría, ¿no? Entonces, entre estas estrategias que a mí me toca desarrollar e impulsar con los estudiantes de octavo semestre, que son los que llevan investigación de diseño en la carrera o en la licenciatura de diseño industrial, precisamente el proceso de investigación en un proyecto de diseño tiene diferentes etapas, y dentro de esas etapas, precisamente en la parte de investigación, la recopilación de información y el uso de técnicas diversas como estrategias, pues nos llevan al análisis de dicha información para poder establecer una lógica del proyecto de investigación de diseño que estoy desarrollando como estudiante. Entonces, yo tengo que impulsar precisamente foros de discusión en investigación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una estrategia, lógicamente, que utilizo para poder que ellos estén conscientes de qué es lo que van a investigar y para qué lo van a investigar. Entonces, y que a través de las técnicas que se explican o que se mencionan en ese proceso, pues podamos estar en un conocimiento previo de para qué nos sirve y por qué lo voy a hacer. Entonces, otra de las estrategias que utilizamos, además del foro de discusión de investigación, utilizamos, por ejemplo, las entrevistas, que en muchos de nuestros proyectos como diseñadores en general, pues lo hacemos, ¿no? Y en la investigación científica también es otra técnica que utilizamos para abordar la información que tenemos que recopilar del usuario, por ejemplo, en el caso de los diseñadores. Entonces, también hacemos énfasis en esta estrategia de aprendizaje que es la entrevista, ¿no? Entonces,
tenemos que aprender a través de el hacer muy práctico el manejo de esta información teórica que luego nos va a servir para poder diseñar algo, ¿no? Y otra de las estrategias que yo utilizo y que fomento en esa clase es el foro de discusión, pero ahora sí de los hallazgos, ¿no? Muchas veces los estudiantes cuando analizan información, después de la etapa de investigación, continuamos con la etapa de conceptualización o de etapa creativa, digámoslo así también. Entonces, estos hallazgos tienen que estar muy claros después de haber analizado información y recabado información, para poder establecer un puente, digámoslo así, entre esa primera etapa de teórica de investigación y la siguiente fase, que es la parte de la conceptualización o la parte creativa del desarrollo de ese gran proyecto de diseño, ¿no? Entonces, el puente que surge entre este ámbito primario de información y de análisis, entonces requiere de establecer un foro de discusión de estos hallazgos para poder tenerlos claro y poder conceptualizar y poder establecer unas premisas de diseño que luego nos van a ayudar como puente a esa otra parte de la conceptualización. Entonces, básicamente son estas tres estrategias de aprendizaje las que las que he impulsado a través de esta unidad de aprendizaje, que es investigación de diseño, y que me ha llevado a ese ejercicio continuo como ahorita lo mencionaba mi compañero Alberto, que cuando uno como profesor está teniendo esa experiencia con los diferentes alumnos, te das cuenta que cada vez que tú das la clase vas encontrando cosas diferentes y las vas aplicando precisamente para que lo que tú explicas o lo que tú enseñas a los estudiantes se fortalezca y que con el tiempo sea más atractivo, más efectivo, más aplicable. Entonces, esto fue lo que yo traté de plasmar en esta participación de este libro. Entonces, también espero que, como lo mencionó la maestra Ana María, que todas estas, nosotros somos 2 compañeros de los que participamos en el libro, pero hay finalmente, no recuerdo qué cantidad de compañeros profesores de diseño industrial que participaron en esa publicación. Entonces, cada uno de nosotros colaboramos y pusimos nuestro granito de arena para poder difundir esto y que les sirva a nuestros compañeros en el resto de las clases, ¿no? Que también conozcamos bien las definiciones de lo que hacemos para poderlo enseñar mejor. Entonces, yo veo esto como una gran oportunidad de difundir lo que a través de los años hemos ido aprendiendo y que cada uno de nosotros en esta publicación colaboramos. Entonces, pues es todo lo que yo tengo que compartir con ustedes y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias al foro del conocimiento y bueno, no sé si hay alguna pregunta o del público que nos vayan a... Muchas gracias. Gracias al equipo de la doctora Ana María, la maestra Ana María, la doctora Nayeli y el maestro Alberto Escalera. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Hay una muy sencilla y les pide que compartan, por favor, su percepción sobre el conocimiento. ¿Este se transmite o se adquiere? No sé quién. Pues el conocimiento puede venir de ambos sentidos. Yo lo adquiero porque investigo, porque indago, porque soy curioso, porque busco respuesta a algo, pero también puede transferirse pues cuando escuchamos una plática, cuando nos transmite a alguien con su experiencia, como hace ratito el doctor Noyola que nos estuvo platicando de su experiencia sobre el gas. Entonces lo voy, me lo van transmitiendo, ¿verdad? Este conocimiento, claro,
los expertos mencionan que se queda más en nuestro sentido o en nuestro conocimiento cuando yo lo busco precisamente los autores que hace ratito mencionamos. Ellos dicen que los estudiantes debemos propiciar en ellos la personalidad autónoma y una actitud investigativa, ¿verdad? Una actitud cuestionadora. Cuando tú investigas y te cuestionas y encuentras la respuesta, y entonces se va generando el conocimiento, ¿verdad? Pero yo pienso que es de ambos sentidos. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo romper el hielo y enfrentar la falta de participación de los estudiantes? No sé quién quiera contestar de mis compañeros. Yo les puedo mencionar que para eso hay estrategias, ¿verdad? Precisamente hay algunas estrategias que son afectivas, de disposición, hay estrategias de motivación que se pueden implementar en clase. Depende mucho del grupo, depende mucho del momento, hay muchas variables que entran en juego, pero por ejemplo, hace un momento, como platicó la maestra Alejandra Marín, los foros de discusión te propician que te vayas atreviendo a hablar, escuchando que otros compañeros dan su punto de vista y no pasa nada, pues tú también te animas a dar tu punto de vista y tampoco pasa nada, ¿verdad? Los debates nos ayudan, ¿verdad? Hay diferentes estrategias que están específicamente diseñadas para eso, precisamente, para que pierdas ese miedo a pues, hablar en público. Entonces, estas son algunas, hay otras, el darle confianza al estudiante, el ver de qué forma aprende, porque sabemos también que hay diferentes formas de aprender. Hay quien aprende viendo, hay quien aprende leyendo, hay quien es mejor bocetando, entonces buscamos la forma en la que aprenden mejor los estudiantes y si tenemos la oportunidad, pues podemos buscar la forma que más les acomode a ellos para que se pueda generar se pueda disipar ese miedo a hablar en público. Pero sí existen diferentes estrategias para ello. Bueno, maestra Ana María, maestro José Alberto y doctora Alejandra, pues les agradecemos mucho su participación. La verdad hay mucho que desarrollar en el tema. Tenemos estrategias de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje basado en problemas, competencias, y bueno, creo que la universidad hace un esfuerzo para mantenernos a todos al día, ¿no? Recibimos unos momentos de pandemia que no esperábamos, tuvimos que cambiar nuestras estrategias de un día para otro, recibimos una capacitación por parte de la universidad para adaptarnos a estas nuevas estrategias y bueno, creo que hay el interés de sacar tanto a maestros como alumnos adelante en esta nueva realidad, ¿no? Les agradecemos mucho su participación en el foro, agradecemos al equipo del doctor Noyola su participación y gracias a todos los que hacen posible esta producción, que no están aquí en cámaras, pero están presentes en que todo funcione a la perfección. Gracias, maestros, gracias al público que nos acompañó y gracias a todos aquellos que están tras bambalinas. Seguimos aquí con otra serie de conferencias, pueden checar el calendario para conectarse a las siguientes. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.